El tema de hoy va a ser dolor lumbar. Vamos a hablar qué es el dolor lumbar, también su clasificación, las formas de intervención fisioterapéutica y al final vamos a comentar una experiencia o un caso clínico, ¿no? Es como la estructura general de la sesión del día de hoy. Y Jorge, quise que iniciamos con una pequeña definición. ¿Qué es el dolor lumbar? Claro, claro. Bueno, antes que todo el dolor lumbar es diferente, ¿no? Tanto dolor discogénico, dolor facetario que va muy anclado. Entonces, entender los tipos de dolor como la parte discogénica que va muy estructurada porque la discogénica es de la parte central. Esto puede ser, en todo caso, a nivel de los erectores de la columna. Por ejemplo, también puede ser en la parte facetaria. Este es difuso, puesto no solo puede ser en la parte central, sino en muchas áreas más, ¿no? Entonces, este dolor, como pues para que poco lo vayamos entendiendo y comprendiendo, pues es un dolor muy desgastante a nivel de vida, podría decirse, y voy a tomar estos sinónimos, es muerte en vida, puesto porque lo viven muchísimas personas a nivel mundial, obviamente en factores biopsicosociales y culturales, el estilo de vida que también va a ver muy reflejado, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo que poquito a poquito vamos a ir considerando esto, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, ¿no? Comentaste ciertos puntos en cuanto a la clasificación, el origen del dolor, también este aspecto biopsicosocial, ¿no? Que siempre comentas, y más que te gusta este tema, ¿no? De dolor. Pero también, partimos de una definición, ¿no? De qué es el dolor, pues podemos decir que pues es una experiencia sensorial o emocional, ¿no? Que no está 100% relacionada a un daño tisular, a veces pues tiene otros factores que influyen en la percepción como tal. Teniendo este apartado de dolor, también vamos a hablar qué es dolor lumbar, pues es una presencia o una sensación de dolor justo entre el borde costal, ¿no? Desde la última costilla hasta los bordes glúteos. Es donde se va a presentar este dolor, ¿no? Y de ahí ya partimos de una pequeña clasificación en cuanto al dolor agudo, en cuanto al dolor crónico, ¿cuáles son los rangos que se manejan para clasificarlo, Jorge? Eh, Usualmente, como lo mencioné, ¿no? Está la parte discogénica, que en sí es la parte central, y quiero nada más como que meter esto muy en cuenta. Sufren mucho más las personas mujeres como los hombres, de igual manera, pero más lo sufren las mujeres. Podría decirse que es un 33% que lo sufren más, tanto a nivel biológico, nivel hormonal. También se tiene que tener en cuenta, ¿verdad?, que los estilos de vida como el tabaquismo, el parte de igual manera de tomar, y de igual manera se va empeorando de manera que no hacemos como tal ejercicio, de manera de que no hacemos ningún movimiento. Entonces, por eso digo que el estilo de vida a veces es demasiado pobre, puesto nos quejamos de muchos dolores, obviamente como tú diste una expresión basada en evidencia, ¿verdad? Que el dolor es así justamente, va a involucrar emociones, va a involucrar muchísimas cosas como también la alimentación y demás. Algo de lo que siempre a mí me gusta recalcar es esto, y de la parte, por ejemplo, eh, de la otra parte del dolor, que es de las facetas. Esto es siempre, usualmente, no siempre va a ser irradiado centralmente, sino puede ser, como tú lo mencionaste, sacro, puede ser también de la pelvis, puede ser en diversas estructuras, como igual van a causar hormigueos, van a causar ya sea en la parte posterior y anterior de la pierna, o sea, el mismo dolor, por ejemplo, que tú vas a tener ahorita que yo estoy sentado, va a ser diferente al mío. Entonces, todo esto igual es como que entender, porque muchas veces si no entendemos estos factores, se pueden seguir agravando, y obviamente tener un buen diagnóstico, porque igual está la parte de la radiculopatía, ¿no? Que poquito a poquito vamos a ir hablando sobre los test, tanto rigidez,
tanto de la parte si es un test neural, ¿verdad? En todo caso, si es que va a causar, todos estos test van a causar positivo cuando marque esta diferencia, ¿no? Muy bien, comentaste esa parte, ¿no? De la mayor presencia de dolor lumbar en las mujeres, ¿no? También es algo importante, es un buen punto a considerar. También debemos de tener en cuenta que pues el dolor lumbar pues es una afección musculoesquelética, ¿no? Hace rato comentaste de la columna, todas las estructuras, y vamos a definir al ratito cuál es cada una. También pues que tiene un impacto social adverso. Creo que tú has tenido pacientes que tienen dolor lumbar, que ya no pueden ir a trabajar, y eso también va a influir en la percepción del dolor. Hace ratito comentábamos, ¿no? Que hay factores que aumentan la percepción y pues también lo vamos a tener en cuenta. Teniendo este apartado de toda la epidemiología, cuáles son las personas, los grupos más propensos a sufrir dolor lumbar, también vamos a hablar de un punto importante, ¿no? De la clasificación del dolor. Hace rato comentaste ciertos términos, pero lo vamos a dejar para más adelante. En cuanto a la clasificación del dolor, tenemos dos tipos, ¿no? El agudo y el crónico. El agudo, pues las guías o las referencias que yo tengo, pues son de las pautas del Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte para la evaluación y prescripción del ejercicio, que tiene un capítulo específico, que es el número 6, y habla de que, pues, acá se puede clasificar el dolor agudo que se presenta desde menos de 6 semanas, ¿no? Eso está claro. Y también tiene una pequeña clasificación de agudo que va de la sexta semana a la 12 semana, y de ahí, pues, posterior a 12 semanas se habla de un dolor crónico. Aunque también, pues, esta es la clasificación que maneja esta guía. Y hace rato estaba leyendo sobre también una revisión para el tratamiento del dolor lumbar agudo y crónico que se realizó en 2021 y solo tiene dos clasificaciones. Esta guía, pues, marca que 6 semanas es agudo y posterior a 6 semanas es crónico. ¿Qué piensas de estas dos clasificaciones? Claro, como bien lo habías mencionado, por ejemplo, yo tengo una clasificación que se llama de la IAS, en el cual usualmente ahí la parte crónica es cuando aproximadamente dura de los 365 días del año, en todo caso, cuando dura más del año. Entonces, la parte cuando es aguda es cuando puede comenzar inclusivemente 6 semanas posteriormente, o inclusive puede iniciar desde el primer momento, ¿verdad? Entonces es ahí cuando debemos diferenciar esto, puesto porque igual cuando no damos un buen diagnóstico, como tú y yo sabemos, esto se puede tardar y ahí es cuando se vuelve a la parte crónica, ¿verdad? Siempre tú sabes, ¿verdad? Que esto siempre es con educación y ejercicio. Obviamente vamos a entrar también en pseudociencia. Yo no voy a desmentir que no, puesto porque sí tiene muchas herramientas, ¿no? Sobre todo para bajar estos tipos de dolor. Si es un dolor somatosensorial, ¿verdad? Si es un dolor neuroplástico, de igual manera esto va a entrar demasiado, pero algo de lo que siempre es bien importante es diferenciar estos dos, que es el dolor agudo y el dolor crónico. Sí, muy bien. Esa clasificación queda muy clara, ¿no? Y es fácil de recordar, pero también tenemos otra clasificación, y hace ratito lo comentaste, ¿no? De la irradiación del dolor hacia la pierna, y justo esta revisión que se hizo en el 2021 marca como tercer punto dolor lumbar con dolor en la pierna. Y también hay otro tipo de dolor, ¿no? Que pues es el posoperatorio. Tal vez tuvo una fractura de una vértebra y le tuvieron que intervenir quirúrgicamente, y pues también va a presentar dolor después de su intervención. Y ya queda claro esta clasificación: dolor agudo, crónico, dolor lumbar con irradiación hacia la pierna y posoperatorio. Creo que queda bastante específico. Hace ratito comentaste esto del dolor central, de la irradiación, ¿no? También entra una clasificación que lo leí pues ya hace unos años, donde hablaba del dolor potencialmente asociado a otras causas espinales, ¿no? Donde pues entra infección, síndrome de la cola de caballo, puede hacer fracturas, cáncer. También hay otro dolor lumbar potencialmente asociado con radiculopatía o estenosis del canal espinal, y justo es lo que hablaste hace rato, ¿no? Y está
queda súper claro. Y al final, pues también tenemos el dolor lumbar inespecífico, y creo que eso nos toca bastante, ¿no? Creo que es lo más frecuente en la consulta. ¿Qué nos podrías comentar de de esas clasificaciones, Jorge? Claro, de la parte de la discogénica, de la parte facetaria, lo que se va a diferenciar mucho son los picos, en todo caso, en cada paciente, y se va a diferenciar. Como bien te había mencionado, cada dolor lo expresa otro paciente de manera a nivel sensorial, a nivel motor, a nivel de hormigueos, que ahí entra la parte de la sensibilidad, de los dermatomas de igual manera, porque esto va muy, muy anclado. Entonces, siempre algo de lo que me gusta diferenciar es movilidad, que esto va a ser bien de la mano para que nosotros podamos entender también la parte del diagnóstico y de igual manera de esto podamos ver si es nada más un discogénico o es la parte facetaria, ¿no? Que las facetas van muy anclado con la parte de la inervación de la piel, de todo caso, de lo que viene siendo los hormigueos que vamos a sentir de la hipersensibilidad. Entonces, todo esto se va a ir diferenciando a medida que el paciente se vaya adaptando a ese proceso, ¿verdad? Yo siempre menciono que todo esto es a nivel biológico, puesto porque todos vamos cambiando, inclusive hay dolor lumbar en niños también. Esto es un dolor monárquico, vaya. Está la parte del dolor también geriátrico, como bien lo habías mencionado. Hay diversos tipos. La parte de cuando hay una fractura, inclusive cuando hay una fractura cervical que va muy, muy anclado. Entonces, mientras sepamos diferenciar esto, más nos llega, y esto estoy muy, muy de acuerdo, de la parte inespecífica. Por eso siempre digo que la parte desgastante del dolor lumbar sí es como si fuera, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como la diabetes. En sí, la diabetes no te va matando, pero si no te cuidas, obviamente tu insulina va a ir subiendo, si no cuidas tu alimentación de igual manera. Lo mismo va a pasar con la parte del dolor lumbar. Si no cuidas, como por ejemplo, tu peso, no cuidas tampoco tus estilos de vida, tu sueño, la parte de mantenerte enfocado, hidratado y haciendo ejercicio, ese dolor va a ir subiendo, ese dolor siempre se va a mantener más localizado y obviamente por eso mismo es cuando buscan a los fisioterapeutas, porque al final de cuentas considero que cada profesión de salud es muy amena, ¿verdad? Pero ahorita tú y yo sabemos que los fisioterapeutas sí ya están entrando un poquito más de testimonio, ¿no? Acerca de cada paciente que puede salir, tanto en conjugado con siempre con otros profesionales y siempre me gusta ser claro, ¿no? Y conciso. Explicar también a cada paciente, porque no sé si te toca, por ejemplo, a ti en consulta, que llegan, por ejemplo, y el médico no les explica absolutamente nada, no saben ni siquiera qué tipo de dolor es, se espantan e inclusive entran la parte de las hernias discales, que de igual manera también se tiene que ir diferenciando, ¿no? Sí, al rato vamos a comentar esto sobre cómo explicar el dolor al paciente, ¿no? Y también, cómo abordarlo de una manera más eficaz. Iniciaste tu intervención con la evaluación, ¿no? De la flexibilidad, la coordinación. Ahora entrando ya en la evaluación del paciente, pues debemos recordar todas las estructuras anatómicas que se encuentran en esta zona, ¿no? Tanto musculares, nerviosas, comentadas, pues, de la columna, de la médula espinal, los nervios periféricos, y de ahí pues podemos hacer pruebas para diferenciar, intentar diferenciar, ¿no? O identificar cuál es la causa del dolor lumbar. En este caso pues hablamos de la flexibilidad, ¿no? Un paciente con dolor lumbar pues va a tener limitación en determinados movimientos, especialmente en la flexión y extensión, ¿no? Te va a decir, es típico que un paciente llegue y te dice que no se puede doblar, que no puede hacer ciertas actividades. De ahí algo importante que comentaste hace ratito son los dermatomas, ¿no? Evaluar la sensibilidad, tanto en la zona lumbar como en la periferia, ¿no? De eso pues ya siempre debemos cargar nuestro martillo de reflejos, checar reflejos, también evaluar cada dermatoma, pues eso es bastante, utilizando pues una tablita de dermatomas que es bastante más práctico, ¿no? Y de ahí pues también evaluar la fuerza, porque algunos pacientes pues después de cierto tiempo pues pierden, ¿no? Un cierto grado de condición física. De ahí, ¿qué más podrías agregar en cuanto a la evaluación, Jorge, del dolor lumbar?
Bueno, considero que todos los puntos que nos acabas de mencionar sí van a ser muy, muy claros. La parte de los miotomas, que viene entrando la fuerza, la movilidad. De igual manera, pues obviamente los reflejos, que los martillos de los reflejos, que esto va a ser muy, muy claro e indispensable, ¿verdad? Porque si no sabemos eso, e inclusive no vamos a saber un buen diagnóstico y no va a ser muy certero ni clave para que podamos apoyar a nuestro paciente. De igual manera, yo siento que más que nada acerca de todo lo que nos acabas de mencionar, que sí considero que está bastante bien, la educación del movimiento y la educación del paciente, de cómo juega también nuestras palabras, en nuestras expresiones, en la parte cultural, creo que va a ser demasiado bueno, porque muchos pacientes a veces lo pueden malentender y muchas veces nosotros como profesionales lo podemos entender más con profesionalismo, pero en todo caso con los pacientes, y ahí yo creo que pues ya entraría la parte de cómo explicar la parte del dolor. Todo esto va a ser muy afectado, pero pues tenemos que tener en cuenta cada vocabulario que vamos a utilizar, el tipo de dolor que siempre va a ser anclado a las emociones, que siempre va a ser anclado a que cada diferente dolor va a ser muy diferente, tanto el tuyo y el mío. Entonces, mientras nosotros sepamos explicar de igual manera esto, como también en la parte de la rigidez, que ahí pues por ejemplo puede entrar el test del muslo, que si sale pues positivo, ahí pues ahí es cuando puede salir positivo. De igual manera todos los test ortopédicos que hagamos, como ya lo mencionó mi compañero y yo, si nos dan positivo es que significa que el diagnóstico puede ser eso. Entonces, si nos sale negativo es de que se descarta y seguimos con otras pruebas para seguir, ¿no? Entonces, también está la prueba del sacro, que en sí esto igual va a servir para los test como tal rígidos. También está la parte de la flexión de rodilla. Esto siempre se tiene que evaluar en ambos, tanto en la pierna y en la segunda pierna. Si tiene a medida de una rigidez de menos 30 grados o menos, es cuando puede presentar rigidez, tanto en la zona de los erectores de la columna. Usualmente, como bien lo habíamos mencionado, Turras, ellos presionan o sienten o manifiestan el dolor en la flexión, pero lo soportan. Se tienen o más tendencia al dolor cuando hay extensión. Entonces, todo esto se tiene que ir comprendiendo. De igual manera, ya cuando entra la parte de un test neural, es el SLAM test que tú y yo creo que consideramos, ¿no? Para que esto sea muy, muy clave. Y de igual manera, yo considero que con esto podríamos tener pruebas diagnósticas y obviamente antes de generar un mecanismo de adaptación, pues ya mencionar todo lo que hemos dicho tanto tú y yo, ¿no? Sí, en esa parte de la evaluación, pues tenemos esas pruebas, evaluamos rango de movilidad, sensibilidad, fuerza muscular, para identificar, ¿no? Si hay un déficit en el paciente. Ahora, teniendo en cuenta de que comentaste que es muy importante, cómo lo explicamos, cómo abordamos el dolor, creo que desde la historia clínica que vamos realizando a nuestro paciente nos vamos a dar cuenta, ¿no? De cuáles son las ideas que tiene sobre el dolor o cuáles son los pensamientos o la forma en la que vamos a llevar el tratamiento. Y aquí abarca puntos importantes, ¿no? Que quería retomar contigo y sé que te gusta hablar mucho esto de este apartado biopsicosocial, ¿no? Que un paciente tenga una actitud negativa y que el dolor, o que piense que el dolor de espalda en la zona lumbar sea perjudicial y también que sea muy incapacitante, ¿no? Creo que lo podemos encontrar en todos los pacientes que presentan un episodio de dolor lumbar agudo. También otro de los puntos que influye en la percepción del dolor también es el comportamiento de evitación del movimiento, ¿no? Y los niveles reducidos de actividad, porque pues, creo que conocemos pacientes que tal vez hagan actividades pesadas en trabajo, pero no tienen un tiempo específico donde pues hagan ejercicio, planificado. También influyen mucho las expectativas del paciente y esto es súper común que llegan a la consulta y creen que los tratamientos pasivos son más efectivos que los activos y es algo que debemos cambiar justo en la primera consulta
mientras estamos haciendo el interrogatorio. También algunos pacientes, estos pues tal vez si sean muy jóvenes o ya sean adultos mayores, pues es la tendencia a la depresión y al aislamiento social, ¿no? Porque pues tener dolor lumbar pues te limita a ciertas actividades. Otros puntos importantes que debemos tener en cuenta en la evaluación del paciente y ya empezar a implementar un tratamiento, pues es los problemas sociales y financieros, ¿no? También es algo que lo limita a tener una adherencia al tratamiento. Y esos son puntos claves para tener en cuenta de cómo va a ser la rehabilitación del paciente, cuál va a ser su pronóstico, ¿no es así? Claro, justamente por eso mencioné desde el principio que son estilos de vida pobres, porque al final de cuentas, si tú no te mueves, si tú tienes como tal ciertos tipos de tabaquismo, que esto va muy relacionado al dolor lumbar, inclusive si tomas alcohol, si no duermes adecuadamente y no te nutres bien, pues ese dolor se va a ver más reflejado, puesto también la nutrición se sabe que va en contra de la par de las lesiones. Entonces, considero que mientras cada persona haga ejercicio, obviamente yo entiendo que trabajen, todos trabajamos y al final de cuentas se tienen que adaptar a todo, pero sí es muy importante que no solo se mantengan sentados. Por ejemplo, un oficinista va a percibir más el dolor que cualquier otra persona que pues está más activo, como por ejemplo un albañil, imagínate, los albañiles usualmente se mantienen más activos, aunque carguen cosa pesada y demás, pero pues como quiera, no van a percibir ese dolor como ese oficinista que va a estar anclado todos los 8 horas. Mencionaste puntos muy buenos y claves como la parte social, cultural de igual manera, puesto porque cuando uno no hace totalmente nada y como te mencioné, tiene como tal ciertas adicciones, ciertos malos hábitos, por así decirlos, pues ese dolor va a ser más limitante, más frustrante, como también el estrés. El estrés con las emociones juega un papel bien claro y fundamental. Inclusive si no duermes adecuadamente o si tomas, por ejemplo, fármacos para dormir o si sientes que cualquier medicamento te va a bajar el dolor, pues eso es claro que no va a ser así, o sea, te puede bajar tus 2, 3 horas la parte del dolor, pero puede estar muy localizado, como bien lo mencionamos, puede ser inespecífico, puede ser irradiado de diferentes tipos. También voy a mencionar algo clave, la parte menstrual va conjugado también con las mujeres en todo caso. Con la menopausia aumenta mucho más, como también entra ahí el sacro, la pelvis, que va muy conjugado. Mientras tengamos un poco de más fuerza, vamos a mejorar rangos de movimiento. Mientras mejoremos eso, la flexibilidad y la elasticidad va a mejorar, ¿no, Ras? Ujú. Ahora que comentamos esto de la evaluación, de los puntos claves a considerar de los factores que tiene el paciente, llegamos al punto del abordaje fisioterapéutico, ¿no? Y aquí, pues las pautas actuales en cuanto a dolor lumbar, pues refieren que recomiendan que el paciente se mantenga activo, ¿no? Independientemente de que por ciento dolor en la zona baja de la espalda. Aquí, pues los fisioterapeutas debemos iniciar con las pautas del ejercicio. Es algo que pues ya se ha comprobado, ¿no? Que el ejercicio terapéutico tiene mayores beneficios que ciertas terapias pasivas. En este apartado de ejercicio terapéutico, pues según la guía o la revisión que leí en la mañana, pues refiere que tenemos que pautar ejercicio aeróbico, de fuerza, ejercicios de movilidad, de equilibrio, de coordinación, porque pues esto va a hacer que el paciente se mantenga activo y también pues tenga una rápida reincorporación a sus actividades, tanto sociales, laborales, para que pues se mantenga activo, ¿no? Es lo importante de que el paciente se intente reincorporar lo más que se pueda. En este caso, pues aquí va a depender mucho de la condición física del paciente, ¿no? Comentabas hace rato, ¿no? De los oficinistas que están mucho tiempo sentados, pues el sedentarismo es algo súper común en ellos y aquí pues debemos hacer unas evaluaciones tanto de fuerza, de resistencia aeróbica y pautar poco a poco el ejercicio. La guía que leí también recomienda que sí que podemos utilizar agentes físicos o ciertas técnicas,
pero como complemento, ¿no? Masaje, una compresa caliente, electroterapia, ya que esas terapias pues tienen un efecto a corto plazo y pues de nada sirve que el paciente esté cómodo 15 minutos, pero va a regresar el dolor, ¿no? Creo que es un punto importante a tener en cuenta en cuanto a la planificación del tratamiento que se le da a estos pacientes. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo cuáles son los puntos a abordar en este punto de tratamiento, Jorge? Claro, Raz, yo considero y opino, pues es que todo esto es básicamente lo mismo. Al final de cuentas, lo pasivo yo no estoy en contra, pero se sabe que la parte activa hay mejores adaptaciones. Entonces, no generamos tanto dolor. La parte de las DOMS o que el ejercicio ocasiona dolor no es verdad y no siempre tiene que causar dolor. Si les causa dolor es simplemente porque no se dosifica bien el ejercicio. Entonces, básicamente, como tú lo mencionaste, todo va a ir a la par, tanto equilibrio, coordinación, fuerza, aeróbico. Entonces, si hacemos una cosa o nos enfocamos nada más en fuerza, pues no vamos a mejorar los rangos de movimiento. Entonces, menos vamos a tener una buena elasticidad, porque al final de cuentas la movilidad con la parte de lo que viene siendo la fuerza va muy anclado con tener una buena flexibilidad y como tal la flexibilidad tampoco te previene lesiones. Entonces, mientras sepamos diferenciar todo esto y sepamos bien, yo siento que cada ejercicio va a ser personalizado, como bien lo mencionaste o mencionamos, va a ser un factor biopsicosocial. Entonces, cada persona va a ser diferente, cada objetivo va a ser diferente y como bien lo mencionaste, la perspectiva del paciente también va a ser diferente. Entonces, no mencionamos como tal ciertos tratamientos, ¿verdad? Porque como mencioné, todo va a ser diferente, solo es diferenciar todo este tipo de dosificación, vaya, porque al final de cuentas, si sabemos dosificar todo esto, el paciente se va a sentir muy pleno, se va a sentir lleno, va a sentirse también de energía y va a poder hacer los ejercicios de igual manera en casa, ¿verdad? Que al final de cuentas tampoco nosotros vamos a estar, sino que nosotros, siempre digo, somos guías, pero como tal, ¿no? Y profesionalismo, nosotros le dejamos tarea en casa para que haga ejercicio ahí y posteriormente no siempre nada más vas a cargar peso, o sea, hay muchas cosas para que trabajes fuerza, para que trabajes la parte aeróbica, para que trabajes también ya sea coordinación, ya sea equilibrio. Entonces, todo esto va muy, muy conjugado. Mientras sepamos entender todo esto del ejercicio terapéutico, que al final de cuentas sana o más bien ayuda a muchísimas personas a nivelar la parte del dolor, yo creo que todo lo demás va a ir notándose y va a ir saliendo, ¿no? Exacto, las guías tienen como que estas recomendaciones principales, ¿no? O de clase A, donde pues está el ejercicio terapéutico y educación del paciente. Ya como segundas opciones, pues son estas herramientas, ¿no? De agentes físicos, masoterapia, pero teniendo en cuenta que sí o sí debemos de prescribir el ejercicio. Como dice Jorge, pues ya hemos tenido capítulos específicos donde hablamos qué es el ejercicio, cuáles son los principios o el modelo FIT-BP y cómo hacer una buena evaluación del ejercicio aeróbico de fuerza para prescribir al paciente. También algo importante que dan las guías, ¿no? De que no solo el paciente debe realizar ejercicio durante sus sesiones de fisioterapia, sino pues en casa y también recalcabas esto de los hábitos saludables desde el inicio, ¿no? Y concientizar al paciente de que pues el ejercicio se le va a quedar durante toda su vida, ¿no? Para que se mantenga activo, para que se mantengan esos beneficios que se lograron durante las sesiones. Puede ser independientemente del paciente, no puede ir 3, 4, 5 sesiones y de ahí checar su progreso. Y quiero abordar un punto importante, Jorge, y creo que lo has comentado desde el inicio sobre la educación del paciente, ¿no? Sé que yo te conocí cuando también hablabas mucho del dolor, de cómo explicar al paciente. ¿Cuáles son los puntos que debemos tener como fisioterapeutas al platicar este tema con el paciente? ¿Cómo abordarías el dolor con los pacientes que ya tienen esa sintomatología? Realmente esta parte del dolor también se asocia, por eso menciono que entra mucho la parte de la expresión con la kinesofobia. Si no explicamos de manera o algo incoherente, ¿verdad? Les vas a causar miedo a los pacientes y ahora van a decir, bueno, es que yo no puedo hacer actividad física o ejercicio físico.
Entonces es ahí cuando entra la parte de cómo educar al paciente, cómo expresar. Yo siempre menciono que es cada expresión en el cual vamos a manifestar tú o Y persona, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, ya el paciente se va a quedar con una idea diferente y va a entenderlo de manera diferente. Entonces, mientras tú sepas explicar todo esto, tú vas a saber cómo vamos a poder abordar con ese tipo de paciente, porque tú y yo sabemos que cada paciente es diferente y a veces hay pacientes un poco molestos o a veces no les gusta que se les mencionen las cosas porque pues cree que el médico sabe más que nosotros. No voy a entrar ahí en discordia, ¿verdad? Pero mientras tengas evidencia científica, puedes decirle al paciente, ¿sabes qué? ¿Por qué no te lees este artículo? Si no me crees a mí, pues bueno, mira aquí qué es lo que dice que hace el ejercicio, cómo se puede prevenir y mejorar. Posteriormente a eso, ya que el paciente se queda con otra idea, otra perspectiva, obviamente vamos como tal probando diferentes estímulos ante el ejercicio, el paciente se adapta, generamos menos dolor y es ahí cuando el paciente ya dice, ok, pues es que el ejercicio va a ser clave y fundamental pues para la vida. Entonces, inclusive para un anti-envejecimiento, ¿verdad? Que el ejercicio, como bien lo mencionaste, esto es para toda la vida, no solo desde niños, sino desde adultos también de igual manera y geriátricos. Yo creo y considero que mientras tú sepas explicar y abordar todo esto, siempre lo vas a entender. O también siempre menciono, bueno, es que es como, imaginemos que alguna vez, ¿verdad? Tal vez es un ejemplo, entran a robar a tu casa. Al otro día, ¿verdad? Ya vas a estar quizá con un bate, ya vas a estar ya sea con diferentes tipos de mecanismo para que tú puedas saber qué es lo que vas a hacer porque va a entrar el miedo. Entonces, inclusive puedes, no sé, contratar a alguien de seguridad o puedes contratar un timbre. Cuando eso timbra, pues obviamente nuestro sistema nervioso central nos va a avisar de que algo está mal, de que algo está pasando. Justamente por eso entra mucho la parte de la kinesiofobia. Mientras nosotros sepamos comprender todo esto, no vamos a tener malas manifestaciones en ellos. Yo siempre les doy ese ejemplo porque yo creo que dar un ejemplo muy claro y certero, pues los pacientes te van a entender mucho mejor, ¿no? Sí, sí, muy bien este ejemplo que comentaste al final, ¿no? Y se centra más en la neurociencia, donde explica, ¿no? La percepción del dolor. Creo que es el primer punto que debe tener en cuenta un fisioterapeuta al abordar este tipo de paciente. También algo que comentábamos durante toda la transmisión es el uso de estrategias activas, ¿no? El ejercicio, para afrontar el dolor y el miedo que tiene el paciente, ¿no? Porque decías que tiene kinesiofobia, pero también hay una parte que influye el terapeuta, ¿no? El médico también sobre la situación de catastrofismo, ¿no? Que le dices, pues ya no te puedes flexionar y el paciente se queda con eso. También hay que trabajar cómo abordamos ciertos términos y al final también la importancia de mejorar los niveles de actividad, no solo después del alivio del dolor, ¿no? Sino que se mantenga. Y de ahí llega el último punto que tenía como que establecido, pues es la reanudación temprana de las actividades, porque sí o sí un paciente debe trabajar, debe hacer su vida después de su lesión. Ya en este apartado, pues comentamos los puntos importantes de la evaluación, el tratamiento y ese apartado de educación. Ahora, ¿nos podrías comentar un caso clínico, una experiencia que hayas tenido con un paciente con dolor lumbar, Jorge? Claro, usualmente bueno, ahorita recientemente me atendió una paciente que tenía como tal un dolor inespecífico en la zona central, discogénica en sí. Entonces, siempre esa paciente manifestaba muchísimo dolor porque el médico le decía, es que, ¿sabes qué? Ella, por ejemplo, se mantenía mucho tiempo haciendo ejercicio. Para ella, el mundo fitness es lo más importante, ¿no? Cargaba aproximadamente en plancha, en pierna, 250 y pues lo primerito que me dijo a mí fue, oye Jorge, es que pues el doc me dijo que ya no voy a poder hacer ejercicio y menos que voy a poder hacer un peso muerto. Entonces ahí es cuando ya entró esta parte del catastrofismo, como bien lo habíamos mencionado, y es cuando ahí tú tienes que jugarle, ¿no? Tienes que mencionar, ok,
no va a pasar eso, o sea, el ejercicio es lo que te va a mantener siempre saludable. Obviamente, como lo mencionamos, ella no manifestaba tanto dolor como a ella le hice la parte del de Eva, ¿no? Que bien lo tenemos conocidos todos, pero ella manifestaba un 4 de 10, por ejemplo. Entonces, con ella empezamos a ir ganando adaptaciones, como por ejemplo yo le decía, ay, es que me duele la espalda, no puedo levantar un objeto, y ella me decía, no, no, a ver, yo lo voy a levantar, ¿no? Y ahí hacía que esa persona levantara con una flexión y obviamente decía, ay, pues es que no me dolió, pues ya ves, ¿no? Al final de cuentas generamos un nivel adaptativo y un estímulo para que tú puedas hacer esto. Obviamente, poquito a poquito fuimos entrándole a peso porque pues ella igual cargaba bastante y posteriormente a hacer las pruebas clínicas y diagnósticas, pues ya nos fuimos ya relacionando más a la movilidad, posteriormente a la fuerza, a la coordinación. Voy a dar algunos ejercicios que yo trabajaba con ella, ¿no? El gato camello, que usualmente es el que se utiliza muchísimo para la parte de la movilidad, la parte de la coordinación, que es cuando estás extendiendo una pierna y estás extendiendo un brazo en sí, entonces ahí generamos coordinación tanto en brazo y mano. Entonces de igual manera hacemos que haga movilidad en la zona del tronco, en la zona del sacro, entonces generamos diferentes estímulos y adaptaciones. Yo siempre le explicaba, ¿no? Porque lo primerito que ella me dijo, Raz, es, me vas a poner como tal algunas corrientes o me vas a poner ya sea, no sé, compresa y no sé, porque en el otro me dormía. Y yo le decía, ok, va, o sea, te puedo poner la parte de del electro, un ratito, ¿no? Pues para que se sienta también bien y no sienta que la estoy presionando a hacer ejercicio. Posteriormente a eso ya generaba diferentes tipos de adaptaciones en ella y poquito a poquito fue ella saliendo a flote, fue mejorando la parte y la percepción del dolor. Afortunadamente no hubo un mecanismo neural, ¿verdad? Sino que hubo más un dolor inespecífico en sí. Entonces, posteriormente a eso, fuimos mejorando también sus estilos de vida, porque pues de igual manera ella no fumaba, pero su esposo sí. Entonces, de igual manera, cuando se inhala todo ese humo, puede entrar controversia, puede entrar zona de dolores lumbares, y es ahí cuando yo le explicaba. Y al principio se molestó conmigo, pero ya después lo entendió y ya después le regañó al esposo inclusive, pero pues poco a poco mejoramos tanto estilos de vida, mejoramos tanto nivel de sueño, porque inclusive no dormía adecuadamente, tampoco tenía como tal ciertos rangos de movimiento bien efectuados, ¿verdad? Ella, por ejemplo, era secretaria. Entonces, tú sabes que alguien oficinista se mantiene entre 8 horas o más sentado, y más cuando no haces ejercicio. Entonces, mejoramos muchas cosas, mejoramos inclusive alimentación, que esto va a ser también muy clave, más cuando quieres ganar, por ejemplo, masa muscular, que ya lo hemos platicado en diferentes episodios que tenemos muy buenos, pero básicamente con educación y el ejercicio mejoramos mucho. De hecho, actualmente ahorita pues ella ya no presenta dolor y pues fue rápido conmigo porque presentó un dolor agudo nada más. Entonces, desde que fue ya después conmigo, mejoró, me dijo, no, pues es que ya no como tal necesitaba ir a otro oficio porque igual hay que ser humano y cuando ya queda de alta es cuando ya queda de alta. Muchos pacientes o muchos, perdón, colegas más bien siguen cobrándoles y pues inclusive hay que ser humano de igual manera, hay que dignificar eso. Siento que no tratamos sintomatologías y siempre lo menciono en cada live que se puede, sino que tratamos personas que merecen ser tratadas bien. Entonces ya actualmente ella está bien en el gimnasio, sin dolor y con una buena recuperación tanto emocional también. No somos psicólogos, ¿verdad? Pero debemos de entender esta parte psicológica de igual manera. Por eso entra un factor biopsicosocial. Cada persona, siempre les menciono que el ejercicio va a tener un propósito biológico a nivel de su vida celular. Ujú. Muy buena, muy buen caso, ¿no? Y retomando de tu experiencia, creo que aquí viene un punto del que hablamos hace rato, ¿no? Del cómo influenciamos en la percepción del dolor
al decirle que pues, si tienes dolor de espalda ya no puedes hacer ejercicio, ¿no? Como le dijeron a tu paciente. Y eso hay que cambiar esa forma de dar indicaciones o de explicarlo. Otro punto, y fue beneficioso en tu plan de abordaje, ¿no? Y que tu paciente antes del dolor, antes de presentar el dolor, pues ya era activa, ya sabía que pues cómo se hacía ejercicio, cómo se pautaba. Otro punto que rescato de tu caso que tuviste es que pues llegó también con esa idea, ¿no? De que cuando tienes dolor de espalda te ponen electroterapia, compresa, te hacen dormir en la sesión y eso no es, debemos cambiarlo. Y ven como que traen ya esa idea de fisioterapia. De ahí, pues, en cuanto a tu plan, estuvo súper bien, ¿no? Empezar con movilidad y después pautar fuerza hasta que se reincorpora al gimnasio. Y algo también que debemos tener claro, ¿no? Que nosotros dosificamos y prescribimos ejercicio terapéutico. Posterior a eso, si es un deportista, pues ya se va a su readaptarlo físico, que ya va a reintegrar a ciertas actividades, ¿no? En este caso, pues regresó al gimnasio, pues ahí está el entrenador encargado que le va a ayudar con sus pautas de entrenamiento. En esa experiencia, pues estuvo bien. Yo también hace una semana fui a checar a una paciente de 29 años. Ella trabaja en una tienda departamental, pero pues ella le toca cargar televisores, microondas, refries y presentaba un dolor en la espalda. Aunado a esto, pues mi paciente tuvo una cesárea hace ocho meses. Posterior a eso regresó a trabajar, de ahí sufrió una caída que no fue al médico, no fue al trauma y siguió, ¿no? Un factor importante que en esa paciente, pues desde que inició su embarazo, pues no hizo actividad física, subió de peso, ya comía mal, tenía como que este cambio de hábito drástico, ¿no? De venir siendo activa mucho tiempo a dejar todo, ¿no? Y de ahí le explicaba, ¿no? Que pues a veces el dolor está influenciado por muchos factores. Tal vez sí fue la caída, no se lo trató bien, pero también estos factores de que tuvo cesárea, subió de peso, no cuida su alimentación, ya no hace actividad física, también aumenta, ¿no? La percepción del dolor. De ahí, pues, es algo interesante de cómo ella, no se podía, según ella no podía agacharse, no podía flexionar, no podía hacer mucha fuerza, porque le aumentaba el dolor, ¿no? Y dice algo similar a lo que tú hiciste, ¿no? Pedirle que recoja algo. Yo le decía, no, pues vamos a hacer ejercicio, pero le dije que no íbamos a hacer ejercicio de alta intensidad. Le dije, pues vamos a ver, de tu cama, estaba sentada y le dije que se parara y que hiciera fuerza con las piernas. Y lo repitió 5 veces, dijo que no sentía dolor y entonces le dije, no, pues nos vamos a enfocar más en que la fuerza que realices pues la hagas a través de tu muslo, de los cuádriceps. Y ella entendió, ¿no? Pues llevaba cierto tiempo entrenando hace años. Y entonces comprendió que pues a veces sí, debemos cambiar esa percepción, ¿no? No enfocarnos en la espalda, en hacer compresión en el abdomen, sino pues le decía en ese entonces, ¿no? Ese día, pues vamos a sacar fuerza de las piernas. Y eso entendió, ¿no? Que cambió su idea de cómo hacer el ejercicio, cómo empezar a hacer ciertas actividades. Y es algo importante, ¿no? Que poco a poco te das cuenta con la experiencia, con los pacientes, con los casos. Bastante bien, Raz. De hecho, eh, como bien lo mencionamos, ¿no? Mientras sepamos diferenciar todo esto, vamos a enfocar un buen tratamiento y va a ser muy eficaz. Por eso la parte de, como bien lo mencionaste, la educación va a ser muy imprescindible para todo esto de los casos. Y más cuando son mujeres, como bien lo mencioné, lo sufren mucho más, por ejemplo, que cualquier otra persona, no sé, de hombre. Yo, por ejemplo, se me olvidó decir la edad, era de 40 años y obviamente ya era una persona, pues no puedo decir mayor, ¿verdad? Pero porque se mantenía activa, pero pues sí, obviamente cuando tienes demasiados estilos de vida muy pobres, como bien lo mencionamos, pues es ahí cuando puede carecer. También, bueno, ya quizá para término, la verdad, muy buen caso clínico que nos acabas de mencionar, porque aprendimos, ¿no? Cada uno de diferentes maneras y yo creo que mientras sepamos explicar todo va a salir bien. Fuera de eso, siempre me gusta mencionar que mientras tengamos buenos hábitos, hagamos ejercicio, vamos a sentir menos esa parte del dolor y también no,
se vayan con los fármacos, no se administren fármacos porque va a jugar un efecto adverso ante tu sistema nervioso, ante tu corazón, que en todo caso tú bien que lo sabes, que te dedicas a esa área. Entonces, mientras hagamos cualquier tipo de actividad física o el ejercicio que a ti te guste, va a ser muy clave para tu recuperación de cualquier tipo de X o Y patología, ¿no? Sí, sin duda creo que es lo que hemos hablado en estos 6 episodios, ¿no? Del ejercicio, los beneficios y que tal vez un dolor de espalda sea como que el motivo que te incentive a tener unos mejores hábitos, ¿no? Saludables. Bueno, Jorge, ya terminamos de abordar todos los puntos de esta transmisión. Ya llevamos 45 minutos, creo que está súper bien para el sexto capítulo. Terminamos esta transmisión y esperemos que en la próxima ya tengamos un invitado con quien comentar ciertos puntos y también vamos a elegir otro tema. Entonces, acá la dejamos y nos vemos en un próximo episodio, Jorge.